Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 5 de febrero, son las 10:05, estamos en directo desde el Correo de Andalucía TV. Le queremos dar las buenas noches y la bienvenida a todas las personas que nos estáis siguiendo desde el correo web, especialmente Madrid, Valladolid, Soria, así que para nosotros es un orgullo saber que desde lo local se puede hacer una comunicación regional y, por qué no, universal. Esta semana hemos querido poner nuestra lupa en un aspecto que de verdad está candente en la sociedad. Ayer estábamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer. Han sido muchos los mensajes que se han dado de optimismo, de esperanza, pero también, aprovechando esta efeméride, se ha planteado un debate en la sociedad. Los recortes presupuestarios están afectando a la calidad de servicio de los pacientes. Ese será uno de los asuntos que vamos a debatir sobre las 11 menos cuarto con una mesa de contertulios que va a estar sin duda a la altura. María José Ortiz es la jefa de servicio de oncología de radioterapia del Virgen del Rocío. Contamos también con Francisco Muñoz, que es el secretario autonómico del Sindicato de Enfermería, una compañera del Correo de Andalucía, gran periodista donde las haya, Isabel Morillo, jefa de Andalucía del Correo, y Juan Luis Pozo, director general de Riesgos y Consultoría del Grupo Morera y Vallejo, amplio conocedor de todos los seguros sanitarios en este aspecto. Pero antes tengo el placer de invitarles a una persona que ha sido un referente, no solamente a nivel nacional, sino también internacional en el mundo de la investigación. Es el profesor Bernat Soria. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Antes de empezar pues el diálogo con usted, me gustaría ofrecerle un perfil que le hemos brindado para que lo conozcan todas las personas que nos están siguiendo. Le invito a verlo. Muchas gracias. Nacido en Carlet, Valencia, Bernat Soria Escoms es doctor en Medicina por la Universidad de Valencia y catedrático de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y entre ambas ciudades late su pasión. Hasta su nombramiento como ministro de Sanidad en 2007, en sustitución de Elena Salgado, era director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Andalucía, CABIMER, con sede en Sevilla, en la que actualmente se erige como director Departamento Células Troncales. En el 2009 deja su cartera para continuar con su trayectoria investigadora, que le ha valido la Medalla de Oro y Premio de la Real Academia Nacional de Medicina o el Premio Nacional de Investigación Básica. Si le preguntamos por su rincón de Andalucía, no dudará en hablarnos de los campos de Níjar. Y si nos remontamos a su infancia, está ligada al Cortijo Los Valencianos. Ahora, en su madurez, si se pierde, lo podríamos buscar en cualquiera de las calles angostas de Sevilla, donde vive desde hace una década. Parejo a la investigación, su vida tiene otro pilar con tres vértices: Verónica, su mujer, y Aitana y Bárbara, sus dos hijas, sin olvidarnos de Mimi, su fiel amiga. Hoy hablamos cara a cara con un hombre valiente que ha puesto su vida al servicio de la ciencia. ¿Se siente reconocido? Completamente, completamente. Y agradecido de esa visión rápida y generosa que ha incluido las principales referencias de mi vida. ¿Las mujeres han marcado su trayectoria, profesor? Siempre, en realidad el entorno. El entorno que duda cabe, que el entorno familiar, que en mi caso pues está totalmente dominado en el mejor sentido de la palabra, por mi pareja, mis dos hijas, pero yo no diría que las mujeres, es decir, sino una forma de entender la vida que es distinto. Y es cierto que hay una forma de entender la vida que nos han transmitido las mujeres más que los hombres, a mi generación. Puede que en esta generación las cosas estén cambiando, pero en mi generación el hombre tenía que ser de una forma, la mujer tenía que ser de otra, y las mujeres transmitían una percepción de la realidad muy distinta de la que transmitían los hombres. Y eso, junto con el apoyo que supuso en mi caso el que mi madre siempre estuviese a mi lado cuando yo, contra, digamos, los deseos y el plan de mi familia, decidí que quería estudiar. Y eso pues contravenía, claro, pues de una familia de agricultores, no se esperaba que el hijo se fuese a la universidad y cosas así. Yo tampoco sabía muy bien lo que era la universidad, pero aquello rompió todo el esquema y generó una pequeña crisis familiar positiva, en la cual pues esa visión femenina a la que antes me refería, que la aportó mi madre,
dijo, si quieres hacer eso, eso es lo que tienes que hacer. Y entonces ese apoyo de toda la familia, pero con esa visión, permite llegar a cosas que de otra forma no hubiera llegado. Tampoco hubiera llegado si no hubiera estado Verónica, mi mujer, analizando y a veces advirtiéndome con mucha antelación de lo que iba a pasar y luego ocurría. Y yo procuro ser un ciudadano obediente, ¿no? Y cuando veo un análisis de esas características, pues me ayuda a tomar buenas decisiones. Hay veces que cuando hablamos de hombres y mujeres, de esa dicotomía, se nos olvida que durante millones de años, cientos de miles de años, hemos estado educados para cosas distintas. Y es verdad que el prisma de una mujer es mucho más amplio en la percepción de esos detalles que muchas veces a los hombres se les puede olvidar. ¿Eso está jugando a la contra o a favor de nosotras en estos momentos? Es decir, ese carácter intuitivo, que es verdad que muchos hombres le reconocen a las mujeres, de análisis de detalles que quizás a los hombres pues, no se les pedía, ¿le está sumando a las mujeres desde una perspectiva política, científica, o seguimos estando relegadas un poco a ese segundo plano? Bueno, yo creo que estamos construyendo un mundo nuevo, es decir, con la incorporación de la mujer, la incorporación no solamente en lo laboral, sino en lo social, en lo político, es un valor que no habíamos considerado previamente. Entonces eso está cambiando el mundo. Yo he tenido la suerte de, por ejemplo, pues en Estados Unidos mi jefa era mujer. He tenido colaboradoras, no subordinadas, sino colaboradoras de igual a igual, con mucha frecuencia. Y formé parte de un gobierno en el cual había más mujeres que hombres. Y uno se entendía, yo igual con unos que con otros, pero es cierto que las ministras hacían unas aportaciones que tenían matices que los ministros no solíamos hacer. Esa combinación yo creo que es muy potente, es muy positiva. ¿Qué le queda a usted del recuerdo de esa etapa del 2007 al 2009 como ministro? Bueno, fue en primer lugar un honor, como uno no puede imaginar nunca, porque esto no estaba en mi agenda. ¿Le sorprendió? Muchísimo. Es decir, yo recibí una llamada del presidente, obviamente yo le conocía, pero una llamada que me descolocó completamente, esa es la verdad. Luego los amigos comunes le preguntaban, ¿cómo has convencido a Bernat? Y el presidente decía, yo creo que le pillé en la media hora tonta, ¿no? Entonces me dijo que qué me parecía la idea de ser ministro. Yo le dije una frase que no debo de repetir en público porque no me parecía bien, es decir, parecía, en fin, una locura. Exacto, una locura, vamos a decir una locura. Y rápidamente le propuse dos nombres, porque una forma de escapar es proponer una alternativa, ¿no? Eso es interesante, lo voy a aplicar yo. Bueno, los dos nombres que le propuse eran de aquí, de Andalucía. Y él dijo, no, tienes que venir tú y tal. Entonces ya no tenía otra opción, y eso fue, es decir, una llamada, él reconfiguró, luego supe por otros detalles cómo él hacía estos cambios, y ya está. Esto fue un jueves, el viernes él lo anunció, y cogimos el tren. Tampoco sabíamos, ni mi mujer ni nadie de mi entorno, qué era eso de ser ministro, así que nosotros nos compramos un billete del AVE, nos metimos en un hotel y dijimos, bueno, ¿y esto de la zarzuela dónde, digamos, ¿dónde que queda, oiga? ¿Voy en taxi o cómo lo hago para ir a tomar posesión? No, entonces ya me llamó Rubalcaba, que estaba en Interior, no, ahora te organizo todo, ya organizó esa cápsula de seguridad que es necesaria, pero que acaba siendo un incordio. Entonces yo el día que pude renunciar a la seguridad, la verdad es que descansé. Le agradezco mucho a todos los que han sido escoltas míos, porque son parte de mi familia, pero mi vida es otra cosa, es decir, mi vida es irme caminando a mi laboratorio y pasar allí el día. Cuando tuvimos conocimiento de que usted tomaba esa cartera, la verdad es que generó muchas expectativas ilusionantes, porque se estaba planteando pues que personas altamente cualificadas, esos tecnócratas bien cualificados, entraban a formar parte de quien dirige de verdad la agenda política, algo que muchas veces se echa en falta. Sin embargo, durante casi esos 2 años que estuvo,
algo fue ensombreciendo esa cartera. ¿O es una percepción? Es decir, cuando se fue la gente dijo, se ha ido, y es que era como una flor rara en un entorno al que no pertenecía. No le he entendido. Es cierto que yo al no venir del ámbito de la política... No encajo, por decirlo mal. No, sí, sí que encajé y en el sentido pude trabajar y hice muchas cosas. Luego me mandaron un listado de las cosas que había hecho y dije, ¿cómo he hecho tantas cosas en 2 años? Y yo hubiera hecho muchas más. Lo que es cierto es que no tengo el perfil del político profesional, pero mire, política es todo, es decir, política es lo que uno hace y lo que uno deja de hacer. Cualquier cosa es política es la polis, la ciudad. El estar en un contexto, vivir en sociedad, es una actitud política. Entonces, es político votar y es político no votar. Es político ser ministro y es político dejar de ser ministro. Todo es la política. En ese sentido, sí que es cierto que yo tenía otra percepción. Muchas veces me decían mis compañeros ministros, ¿y tú cómo sabes eso? Es decir, pero no por lo que he estudiado. Y yo les decía, es que yo voy al bar y tomo café, como siempre, y hablo con la gente, y con la gente normal de la calle. Entonces, cuando hablas con la gente normal de la calle, pero te enteras de muchas cosas. Esa desafección, profesor, la está pagando ahora mismo la política. Acabamos de conocer los datos del CIS, que habla pues de ese desafecto, de que para las elecciones europeas 1 de cada 8 solamente irían a votar. Los datos de abstención ahora mismo en nuestra sociedad son alarmantes también. ¿Qué está haciendo tan mal la política? Yo siento que sea así. Bueno, en primer lugar, estamos pasando una época muy mala, y es lógico que el ciudadano busque referentes y traslade a esos referentes una circunstancia de la cual esos referentes son responsables en parte, pero no al 100%, hay que decirlo. En segundo lugar, tenemos ejemplos de corrupción todos los días, y eso no ayuda en nada. No ayuda ni que conozcamos datos de corrupción, ni que la justicia sea tan lenta en el desarrollo de su trabajo, y por lo tanto genera la percepción de que no solamente hay gente que hace las cosas mal, sino que esta sociedad no corrige esas conductas. Entonces eso hace que se genere esa desafección, que es con la clase política, que tiene que asumir. Eso yo creo que va en el salario, es decir, si ocupas un cargo, pues tienes que saber que eso va en el salario, pero no es solamente la clase política, son todas las instituciones, y eso es preocupante, porque un país necesita instituciones, es decir, un país necesita referencias, y entonces, y por instituciones me refiero pues a la justicia, no solamente a la clase política, sino a la monarquía, si llega el caso. Es decir, todo eso son instituciones necesarias para que un país vaya encontrando un buen desarrollo. De los muchos temas que quiero abordar con usted, profesor, haber nacido en Valencia, decir, como dice públicamente, que es un amante de Andalucía y de Sevilla, y con la situación que tenemos ahora mismo con Cataluña, ¿el nacionalismo se cura viajando? ¿Se lo digo a usted que ha recorrido medio mundo? No. No estoy tan seguro, es una frase muy manida, pero mire usted, yo creo que en el conjunto de España los españoles que más viajan son los catalanes. Es decir, no. ¿Qué ocurre cuando con la sensación separatista que tenemos ahora mismo? Yo creo que sería bueno un análisis donde cada cual reconociese que hemos hecho mal, para que, y es bueno pues asumir, es decir, no echarle las culpas al otro siempre. Dialogar, de verdad. Exactamente, es decir, entrar en un diálogo, ver qué se ha hecho mal y por qué estás incómodo conmigo. Es decir, no tiene sentido que estés incómodo conmigo, porque yo te aprecio igual que aprecio a mis vecinos, igual que aprecio al resto de la gente. Y yo confío aunque la verdad es que tenemos pocos indicadores, confío en que se encuentre una solución de un buen encaje entre las distintas formas que hay de vivir en este país, de ser español, cosa que es un orgullo y es perfectamente compatible con
muchas formas de entender la vida, y si precisamente algo hemos conseguido en esta etapa de democracia es que todos quepan dentro de este país. Por lo tanto, a mí me gustaría que entrásemos en un periodo de reconsideración, que asumiésemos que no lo hemos hecho bien cuando está ocurriendo eso y que encontrásemos una solución. Si le pido algo que no sé si es políticamente correcto, pero ¿en qué cree que se ha equivocado Artur Mas o se está equivocando, y en qué cree que está fallando Mariano Rajoy como titular? Artur Mas yo creo que aprovechó un sentimiento para resolver un problema político y por lo tanto hizo un mal uso de ese sentimiento. Y nuestro presidente actual, Mariano Rajoy, no se enfrenta a los problemas y tiene que enfrentarse al problema. Y es un problema suyo, es decir, es de todos, pero él es en este momento quien nos preside y por lo tanto tiene que detectar el problema y tiene que estar ahí. Y en cualquiera de los dos casos tienen que hablar, tienen que dialogar. ¿Cree que tiene cabida una nación catalana? Las naciones a lo largo de la historia se han construido con ejércitos. Ese es un mal sistema, porque significa que la gente sufre mucho y se pierden vidas, y es terrible todo lo que está pasando en Siria y en otros, bueno, en los Balcanes. Es decir, por lo tanto, la fórmula, no podemos construir naciones con ejércitos matando a los otros. Esta es una propuesta de generar una nación a partir de un esquema democrático. La contestación fácil sería no es posible, pero yo sé que las contestaciones fáciles no siempre son las que aciertan. El futuro es lo que nosotros hacemos, el futuro no es algo que esté determinado, el futuro lo estamos haciendo nosotros cada día. Y el problema, lo que podemos achacarle a nuestros políticos, por decirlo de esa manera, la conversación anterior, es que nos han construido un futuro que no nos gusta. Pero que es posible. Tenemos naciones más pequeñas, más pobres y más desorganizadas, es decir, por lo tanto, la posibilidad está abierta, será lo que nosotros construyamos. Son las 10:23 de la noche, les mandamos un saludo muy fuerte a todas las personas que nos estáis viendo desde Barcelona, Valencia, Madrid, y les queremos mandar el mensaje, no sé qué les llega hasta esas comunidades, pero en Andalucía nos gusta mucho cada uno de los rincones que componen España, y creo que en Andalucía sabemos del sentimiento nacionalista, quizás entendido desde la nación que te corre por la sangre. Me siento andaluza, me siento española, y me encantaría que los catalanes se sintieran también queridos en esta casa y yo en la suya. Aparte de eso, y se lo estaba diciendo porque, bueno, pues sabemos que tiene usted un discurso muy bien elaborado con el tema del nacionalismo, y no lo quería meter en una encerrona, sino quería de verdad saber qué siente usted al respecto. Han transcurrido 10 años desde que fuera el primer presidente de la Red Europea de Investigadores con Células Madre. Desde entonces hasta ahora, ¿estamos en un movimiento histórico pendular de retroceso o estamos realmente en una situación de verdad de euforia con la investigación? Ha cambiado completamente, no se puede imaginar. Cuando mejor. Aquí en Sevilla, para mejor. Me da una alegría que me digas Cuando eso. En Sevilla se constituye la Red Europea, que era un grupo de científicos. 2004, Células Madre casi no tenemos nos que sonaba. hacer algo, tenemos que generar marcos de trabajo, de cooperación, y eso fue como una especie de inicio, pero luego surgieron organizaciones a nivel global, cada vez. Ahora cuando voy a un congreso de la Sociedad Internacional para Investigación con Células Madre, solemos ser unos 10 o 12.000 científicos. ¿Usted sabe cuántos éramos no llega el año 2000, antes del 2000, cuando nació la idea de hacer esa sociedad? Éramos media docena, metidos en las montañas rocosas, en una de estas reuniones que te pasas una semana discutiendo, y allí 4 o 5 científicos empezaron a comentar, y yo estaba con ellos, tendríamos que hacer algo, es decir, tener un marco de relación mejor. Ha salido
ya varios premios Nobel, sabemos cómo reprogramar células adultas y convertirlas en pluripotentes, se están aplicando en clínica las células madre de tejidos adultos en numerosos ensayos clínicos, hay pacientes en las que en esos ensayos ya te cuentan lo bien que se encuentran y lo bien que les va, por lo tanto era una revolución previsible, es decir, no fue una apuesta tan arriesgada decir eso, porque era previsible que eso ocurriera, pero la previsión, cualquiera de mis previsiones en aquel momento, era muy inferior a la realidad actual. La realidad actual es un cambio en el paradigma de cómo entendemos la ciencia, cómo entendemos la medicina, cómo entendemos la biología, cómo entendemos las enfermedades, y eso está ayudando mucho al paciente, que ese es el fin último, y si tengo que simplificar mucho, el fin. Esa es la razón por la cual hay que investigar, hay que trabajar. Profesor, hemos enviado a la calle a una compañera nuestra, una periodista excepcional, que está siempre tomándole el pulso a esa calle con la lupa callejera, y nos ha elaborado un termómetro de cómo está la sociedad captando esos avances científicos. Vamos a verlo. Cada año, más de 172.000 personas son diagnosticadas de cáncer en España. Pese a esta importante cifra, los avances médicos van en aumento y la investigación en tratamientos de cura y prevención de esta enfermedad son incesantes. La lucha es imparable. Hemos salido a la calle para conocer qué opinan los ciudadanos acerca de esta cuestión. El apoyo en la investigación médica, en el tema del cáncer, igual que en otros muchos de la medicina, es fundamental. Eso salva vidas, se demuestra que salva vidas y en ello no se puede dejar el esfuerzo. Hasta ahora ha habido muy buenas investigaciones, muy buenos avances, ¿no? Pero como ahora quieren recortar de todo, yo creo que ahora se va a cortar de todo. Y entonces aquí, yo creo que aquí no deberían de recortar nada, al revés, más ayuda, más inversiones, más de todo. Hay mucho adelanto en que hoy la mujer, antes le quitaban el pecho, hoy van con su pecho normal y corriente cuando son buenos. Están en un progreso adecuado, desde luego también hace falta mucha más investigación, porque creo que es necesario. Está progresando a una velocidad vertiginosa en los últimos avances, y la pena es que no tenemos presupuesto suficiente aquí, pero en general mundialmente sí que se está avanzando mucho. Se invierte lo suficiente en investigación, pero al paciente no llegan los resultados de esa investigación. ¿Está usted de acuerdo con eso, profesor? ¿Se invierte lo suficiente? No, vamos a ver. ¿Llega al paciente? En primer lugar, el cáncer, que es una palabra terrible, porque a todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado cerca. Hemos tenido un familiar o alguien, sabemos lo que es el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, sino 200 por lo menos enfermedades. Por lo tanto, cuando hablamos de cáncer, hablamos de 200 formas de ir mal las cosas. Las cosas tienen una forma de ir bien, pero muchas formas de ir mal. Entonces las células, cuando van mal, pues generan esto que llamamos cáncer, que es una palabra de origen griego, que quiere decir cangrejo en griego, porque el cangrejo hace como patas, y el cáncer, cuando lo veían los médicos al principio, veían que se extendía así como las patas de un cangrejo, por eso se llama cáncer. Pero son más de 200 enfermedades. De esas 200, la mitad aproximadamente se curan con minúscula, porque ¿qué es la curación? Muchas veces la curación no es la desaparición absoluta, sino que cronificas y que con un tratamiento médico, a veces previamente otro tratamiento más intensivo, pero con un control y un seguimiento, pues lo mantienes a raya. Decir que más del 50% de esos 200 tipos, y cada tipo de cáncer tiene muchas formas distintas de ser padecido, pero no es infinito, es decir, son formas que se van describiendo y que se van encontrando tratamientos específicos. Eso es un hecho ya. En segundo lugar, España, a pesar de los recortes, continúa teniendo un buen sistema sanitario, uno de los mejores del mundo. Y eso es cierto. Era más cierto hace 5 años, porque el sistema sanitario se está resintiendo en unas comunidades más que en otras. Pero a pesar de eso, la cartera de servicios, el acceso, lo que llega al ciudadano es muchísimo más
de lo que ese ciudadano tendría en muchos de esos países desarrollados a los que decimos que nos gustaría parecernos. Esa es la realidad. Y este es el momento además para dar las gracias a los profesionales, porque esto se está salvando gracias a que tenemos unos profesionales que se merecen todos la medalla de oro de la solidaridad, de la profesionalidad y de estar muchas veces trabajando mucho más de lo que se les pide, ¿no? Con todo eso estamos atendiendo a la gente. Es cierto que hay problemas económicos, pero también es cierto que estamos aguantando el tirón. Y quien aguanta, sobrevive. Y quien aguanta, mantiene el sistema. Si me preguntas si se invierte suficiente en investigación, nunca dejaré de decir que poco, que tendríamos que invertir más, pero reconozco que es difícil hacer un esfuerzo cuando hay tantas cosas que atender. Tenemos a ciudadanos que no saben dónde vivir, que no saben qué comer, y esas necesidades hay que cubrirlas primero. Esas son necesidades muy básicas, y eso nos está pasando, está pasando cerca de aquí. Pero no podemos olvidarnos de que para que esta sociedad progrese tenemos que invertir en lo que es el futuro es la educación y es la investigación. Acaba de aparecer publicado en prensa, Salud suma 167 patentes clínicas y destina 67 millones a investigación este año. La venta de patentes con sello andaluz ha permitido ingresar a la Junta 1,2 millones de euros y ha propiciado el nacimiento de 12 nuevas empresas. La investigación genera también, además de un bien social indudable, ¿puede ser una fuente de ingresos económicos? Mire, el otro día hice unos números por encima. Porque, la industria científica. Claro, cuando cerrábamos el año, antes les comentaba unos compañeros periodistas, unos compañeros suyos, ¿qué tal va? Y digo, pues la verdad es que sufrimos los recortes, pero nosotros somos una empresa exportadora, porque traemos dinero de fuera de España para investigar aquí. Nosotros conseguimos dinero de fuera de España para investigar en Andalucía. Eso es una empresa que exporta, porque exportamos un servicio, investigamos y tal. Cada investigador de Cabimer genera entre 2 y 3 puestos de trabajo directos dentro de Cabimer, porque tú consigues recursos y con eso abres contratos. Es decir, entonces, eso lo hemos contabilizado. Desde ese punto de vista ya lo estamos generando, pero el paso que hay que hacer es la noticia a la que usted se refería. La ciencia tiene que ser también lo que permita cambiar el modelo productivo. Y yo sería ahí muy incisivo. A los científicos, cuando se nos pregunta, siempre decimos, dame más dinero. Y además dámelo a mí, no se lo des al de al lado, dámelo a mí. Eso es el 100%, me incluyo en ese paquete si quiere, el 100% de los científicos, o el 99%, pero deberíamos hacer otra cosa. ¿Por qué no hablamos también de qué puedo hacer yo por esta sociedad que tiene tantos parados, que tiene tanta gente en una situación tan difícil? Mi investigación, aparte de ayudar a los pacientes, que ese es el primer objetivo, está sirviendo para generar riqueza, para que aparezcan esas empresas, esas spin-off, para que se generen puestos de empleo, para que se genere riqueza, para que vengan aquí a instalarse otros científicos y otras empresas de ese estilo. Yo creo que eso es en lo que deberíamos de esforzarnos más ahora y llegar hasta donde podamos llegar, cada cual con sus habilidades, intentar resolver eso, porque al final eso sí que cambia las sociedades. Es la política de pensar qué puedo yo ofrecer y no qué me pueden dar, de alguna manera. Es lo mínimo que podemos hacer en estas circunstancias. Profesor, yo voy a decir alguna frase, le voy a invitar a que juegue conmigo, que son ya las 10:35 de la noche y nos queda 5 minutitos casi para terminar. Bueno. Le digo a usted una frase y la termina como quiera. ¿Se atreve? No me queda más remedio. Llegó al gobierno con un perfil poco político, pero el día a día... me convirtió en alguien más concienciado con temas de salud pública y con salud. El científico busca eficacia, igual que el paciente busca que le curen, y eso hay que hacerlo. Pero lo que la sociedad está pidiendo es más salud. Susana Díaz es una apuesta por un cambio de formas, de fondo o...
es un cambio, ¿no? Yo pondría el punto y aparte después de la palabra cambio. Antes de que supiésemos que Susana iba a ser candidata a presidenta y secretaria general, yo tuve la ocasión no la conocía, tampoco es que la conozca mucho, pero le oí en 2 o 3 ocasiones y se lo dije en privado. Creo que tienes discurso, le dije. Y él me dijo, viniendo de ti es una alabanza y tal. Creo que tiene discurso, creo que tiene el cerebro bien amueblado y tiene un planteamiento que está rompiendo, y eso es una fuente de ilusión. Me gustaría ver también en la derecha políticos como Susana. El 2 de marzo conoceremos el líder del PP andaluz, ¿qué? Tiene que ayudar a que Andalucía tenga un partido conservador que se olvide del franquismo, de los señoritos, de la explotación, de los caciques y de los cortijos. Porque hay una derecha europea que es muy necesaria para España y la queremos también en Andalucía. ¿Sanz puede ser el candidato? No conozco suficientemente el perfil. El perfil. ¿La universidad se ha convertido en una máquina que genera títulos, pero que no estoy seguro que genere el profesional que ahora necesitamos? ¿Al cumplir los 60? Te vuelves un poco más escéptico, pero no más hipócrita. ¿Ha pagado un alto precio por no ser hipócrita? Porque eso... Todos los días. ¿Merece la pena? Sí. No. Hay cosas que no tiene sentido cambiar. ¿El Vaticano no reconocería un eventual Estado catalán por...? No creo que haya ningún problema. ¿Qué va a hacer el Vaticano? Las provincias eclesiásticas tienen que ver con la forma con la que se fraccionó el Imperio Romano y muy poco con la situación 2000 años después. Publicado hoy en un titular de La Razón, lo estoy sacando porque está ahí. Canal Sur perdió más de 26 millones de euros en el ejercicio 2003. Las televisiones autonómicas... Deberían de ser empresas que ajusten la partida de ingresos con la partida de gastos. Un defecto que tiene lo público en general es que ha generado estructuras de gasto, pero no ha generado estructuras de ingresos. Y esto no es privatizar, es racionalizar. ¿Abrir una guerra contra el aborto? Es una guerra contra la mujer. ¿Mimi le aporta? Saber que, como muchos amigos ya sabían antes, los animales, especialmente los más próximos, tienen emociones y tienen eso que llamamos almas sin ánimos de ofender a nadie. Para que no lo hayáis cogido la entrevista desde el principio, decíamos que su vida está cimentada por el vértice de 3 mujeres, su mujer y 2 hijas, y una perrita, Mimi, que quien lo conoce dice que, bueno, pues que tiene pasión por ella. Le queremos dar muchas gracias desde aquí públicamente a Berta Ferrer. Ha sido la que se ha compinchado con su familia para que le podamos conocer un poquito más esta noche, profesor. De verdad que cuando hablas con las personas con las que alguien trabaja, se sabe si se les respeta y se les quiere. Así que, por mi parte, tengo que decir que con quien hemos contactado ha demostrado que es usted una persona al que se las mire, se les quiere, y eso le deja, punto suspensivo, termine usted su frase. Muy agradecido, porque el respeto, sobre todo el respeto, y también el afecto y el cariño es mutuo. Me gustaría terminar esta entrevista, profesor, con una declaración de una persona que nos manda pues la visión del paciente, cómo una persona es capaz de asumir que tiene una enfermedad y que se puede además superar. Vamos a verla. Mi experiencia sobre el cáncer ha sido que mi hija le detectaron una leucemia cuando tenía 10 años. Llevamos 3 años con la lucha, gracias a Dios ya está curada,
pero ha sido el camino, pues imagínate, ¿no? Muy duro, muy largo, muy penoso. Pero de todas maneras yo sí quería decir a todos los padres que estén pasando por esto, o están empezando ahora, que tengan mucha esperanza, porque gracias a Dios esto cada vez está más avanzado y se sale, porque de esto se sale, que a la niña o al niño que en este caso esté afectado, que lo achuchen, que lo abracen, que lo arropen, pero que también lo dejen ser persona, porque aunque esté enfermo, no deja de ser un niño y va a volver a ser lo mismo que era antes, en cuanto pase este periodo de su vida, que es un paréntesis, que bueno, que se acabará y que volverá otra vez todo a su lado. Y además, como de todo se saca lo bueno, yo creo que de esta experiencia tan negativa también se saca que después ves la vida de otra manera, le da mucho más importancia a los detalles, a las pequeñas cosas. Cuando escuchas a una madre así, yo no puedo dejar de emocionarme. Se te pone la piel de gallina porque dice, las que tenemos un enanito, dice, Dios mío, que no me toque, ¿no? Esos pobres niños se morían. Cuando yo era estudiante de medicina, esos niños se morían y ahora ya no se mueren. El cáncer de mama, cuando yo acabé la carrera, la supervivencia era 5 años. Ahora muchos tipos de cáncer de mama tienen una supervivencia mucho mayor. Lo que antes le comentaba, la mitad de los cánceres, un 50%, en esos casos se consigue algo muy parecido a la curación. Profesor, si mañana ya tuviera que despedirse de este mundo, ¿por qué le gustaría que le recordaran científicamente? Algo que no haya conseguido o que haya conseguido. Por mis discípulos. ¿Y personalmente? Cada 5 o 10 años, ahora que ya tengo trayectoria suficiente para analizar, he encontrado retos nuevos que han sido apasionantes y aún continúo en esa exploración de retos nuevos. Durante mucho tiempo pensé que el premio que me gustaría haber tenido, o que lo tenga alguien si no soy yo, es ver a un niño diabético que no se pinchara insulina. No sé lo lejos que está, pero yo confío en que eso ocurra y confío en verlo yo. Y me gustaría, en ese, digamos, enorme trabajo, contribuir con un granito de arena. Profesor, en otra ocasión me comprometo a que le dedicaremos 1 hora íntegra a hablar de la diabetes. Es una enfermedad crónica que, bueno, pues cambia la vida de muchas familias, especialmente cuando se le diagnostica a los más pequeños también, y que desde luego sabemos que todas las energías las está canalizando por ahí. Un titular de la diabetes ahora mismo para todas las miles de personas que nos están viendo, por hábitos de vida, por formas de alimentación, ¿qué tendríamos que decir? ¿Se puede de alguna manera también poner de nuestra parte para que eso no se convierta en una epidemia casi? Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, que es la más frecuente, la del adulto, si el paciente se cuida, es perfectamente compatible con el desarrollo de una vida plena, larga y me atrevo a decir apasionante. Pues perfecto. Profesor, ha sido un placer. ¿Ha estado usted cómodo? Muchísimo, y se lo debo a usted. Está en su casa. Un millón de gracias. Venga, pues nosotros hacemos un alto en el camino, son las 11 menos cuarto de la noche. Como le habíamos comentado al principio, en 5 minutos estaremos aquí con una mesa de contertulios con el que vamos a analizar, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, cuál es la situación no solamente del cáncer, de la investigación, sino a partir de eso, cuál es la sensación y la percepción que tiene la ciudadanía del sistema sanitario andaluz. Es verdad que somos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, lo siente así el ciudadano, eso debatiremos hasta las 12 de la noche y para ello os necesitamos a ustedes, @lalupactv, y tendrán presencia como contertulio número 5 en esta noche de debate en el Correo TV. No se me vayan, volvemos enseguida. Muchas gracias, profesor.